de la creciente para decirles a cuánto está el río a esta hora, Bien. que es algo importante, viene en descenso. A las 8 de la mañana, hace una hora nada más, el río estaba en los 10 metros 28 centímetros. Fíjense que estuvo en 10 metros 63. Ahora estamos en 10 metros 28 centímetros y está a 2 centímetros en descenso el río. Por lo tanto, durante la jornada de hoy se producirá un importante descenso Quizás del para río, la tardecita tendremos... pero no vuelvan todavía a sus hogares. No vuelvan. Lo que hay que hacer también, ¿no? No vuelvan porque hay que limpiar. El SECOED también entregará hay que fumigar. los kits, hay que fumigar, muy importante el tema del COVID, que ahora nos vamos a meter de lleno también en todo eso. No tenemos mucho tiempo en el programa del día de hoy, pero no, hay una cosa increíble que yo le quiero contar a la gente. El día de ayer estuve hablando con el licenciado Óscar Padrón Fabre, nuestro profesor de historia, nuestro amigo de este programa, porque... ¿Lo saludamos? Lo vamos a saludar. No creo que esté mirando porque está metido de lleno en la publicación de un libro próximamente, de un nuevo libro que está sacando. Lo invité para el programa de hoy porque le comenté, le digo, Óscar, ayer estuvimos recordando otras crecientes, 2019, 2007, nos fuimos a la creciente del 59 también. Le digo, me gustaría hablar de historia de inundaciones, hacer un programa que incluya, porque este programa va a tener otras cosas también, pero el día de hoy, historia de inundaciones. Se excusó diciéndome que estaba metido en el libro, pero que le encantaría venir, pero me preparó una cosita para no quedar una reseña. Sin desnudo, digamos, con este tema, una reseña, y yo se las quiero leer. Primero porque es corta, es breve y es brillante, para que aprendamos todos de dónde vienen las crecientes, de cuándo vienen las crecientes y de dónde también. ¿Y cómo y por qué? El por qué, exacto, todo eso. Bueno, las crecientes del SI. Presten atención a esto que me escribió el licenciado Óscar Padrón Fabre y yo lo quiero compartir con ustedes. Ojalá que lo lea bien, porque me encantaría que lo dijera él con otro peso. Lo lee. Lo que pasa es que él es más docente. Es más docente. Es más docente. Bueno, dice, a lo largo de los milenios, el río Xi, entre paréntesis, su significado sería agua pequeña en guaraní. Miren ustedes qué paradoja. Ha buscado recostar su cauce sobre la margen norte, dejando en la margen sur, a consecuencia de ello, las inconfundibles huellas de los sucesivos delineamientos de sus antiguos cursos, quedando un relieve plano muy fértil para el crecimiento de un frondoso monte indígena y salpicado de lagunas, remanentes de la pretérita presencia del río donde hoy ellas están. Esta breve biografía geológica del río explica la razón por la cual el río, al desbordarse, invade de manera asombrosa para vecinos y extraños la margen sur del mismo, ocupando una extensísima área, no sucediendo así en su ribera norte. Claro. Fueron precisamente las crecientes del Xi, registradas desde la época inmemorial, una de las causas fundamentales para que el general Fructuoso Rivera decidiera fundar su actual sitio a la que originalmente se denominó Villa San Pedro del Durazno. Sabía que de hacerlo en la margen norte, los pobladores con frecuencia quedarían absolutamente encerrados entre los ríos Negro y Xi, perdiendo todo contacto con el resto del país, especialmente con el sur. Precisamente en esos tiempos genésicos de la formación nacional, las crecientes del Xi actuaron como una importante barrera natural, obligando a los ejércitos invasores a detener su marcha, permitiendo a los defensores del territorio ubicados al sur retemplar sus fuerzas. Al fundarse la Villa del Durazno, en la cresta de la colina inmediata al paso del Durazno, y durante varias décadas después, la zona que alcanzaban las crecientes del Xi permaneció despoblada. Solo el segundo cementerio de la villa se ubicaba en ella, siendo parte de él alcanzado por las crecientes, razón por la cual se lo trasladó posteriormente a un lugar más alto. Todo cambió a partir de la década de 1870 y en las sucesivas décadas, cuando se produjo una revolucionaria transformación tecnológica en el campo, provocando inesperadas consecuencias sociales a las cuales no se supo dar adecuada solución.
el vertiginoso cercado de los campos con alambrados y el mestizaje de los ganados provocó la expulsión de centenares de familias de las estancias, las que desarraigadas de su antigua residencia se vieron arrojadas a un triste destino. Estas familias gauchas pasaron a formar los rancheríos rurales y los rancheríos de las orillas, que rápidamente se formaron desde entonces en casi todas las poblaciones del país. Durazno no escapó a ese proceso. Al contrario, tuvo el triste privilegio de ser uno de los más intensamente que vivió ese proceso masivo de marginación social. La prensa duraznense daba cuenta por ese entonces de ese doloroso proceso. Y dice textualmente: dícese que en los arrabales de la población hay infinidad de familias que viven en la más completa indigencia. Algunas de estas familias han sido desalojadas de varios establecimientos rurales en los cuales vivían como agregados. Esto lo dice La Unión Cívica, un periódico de Durazno del año 1887. Fue entonces cuando hasta casi las deshabitadas tierras del Xi que inundaba fueron ocupadas de forma vertiginosa, como desordenada, rodeando la villa de Durazno de un verdadero cinturón de ranchos, alojamiento de las familias gauchas desheredadas. A partir de entonces, las crecientes adquirieron el carácter de verdadero drama social, carácter que hasta entonces no tenían. Agravó el efecto de las mismas la presencia del terraplén de la vía del ferrocarril, construido entre 1878 y 1879, que actuaba como dique, impidiendo la rápida evacuación de las aguas. Así lo denunciaba el periódico El Durazno en el año 1885, cuando se registró una de las mayores crecientes registradas, 1885. En la última creciente, las casas y ranchos inundados por el agua llegaron a 40. Las quintas con sembrados que se perdieron tal vez sean una docena. Las antiguas crónicas de las recientes dejaron las crecientes tampoco de hacer referencia a la rica fauna que habitaba por entonces los montes marginales del Xi y que las salidas de Madre de las Aguas acercaban al casco urbano provocando la inquietud de los vecinos, está registrada. Una crónica de agosto de 1888 señala que a consecuencia de la gran creciente que se registraba en ese momento, han venido diversa clase de animales, lobos, apareaces, comadrejas, nutrias, sin faltar un buen número de víboras. En los últimos años del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, la población pobre que residía en las tierras inundables alcanzó su mayor volumen demográfico, registrando por ende las crecientes sus efectos más devastadores, arrasando generalmente muchos ranchos que de inmediato comenzaban a levantarse cuando las aguas bajaban. Estragos que se sumaban a las desgracias condicionales laborales y de salud que vivían centenares de familias. Sin embargo, la única alternativa de escapar a esa situación era emigrar, pues tierras no inundables no existían disponibles para los pobres en las inmediaciones de la villa, ni en el gobierno nacional, ni tampoco departamental. Ninguno previó hacerlo por entonces. Además, paradójicamente, una de las escasas tablas de salvación para el pobrerío la ofrecía el río y su monte. De él extraían la leña para su consumo y venta. Las costas le daban la arena y la tierra para hacer ladrillos, productos que vendían en el pueblo. El río les daba pescado y la posibilidad de cazar en su monte y en las lagunas, especies hoy extinguidas en la zona como carpinchos, lobos y nutrias. Las mujeres realizaban en las orillas del río su tarea de lavanderas. El arrogante río que tanto les quitaba cuando crecía era también el que más les daba cuando se mantenía en su curso normal. El dolor y la alegría nacían de él. Esta singular relación prácticamente no varió a lo largo de la mayor parte del pasado siglo XX. Justo es decir que siempre a lo largo de más de un siglo las crecientes y sus efectos reflejaron también la solidaridad
de las autoridades y de las familias de la ciudad de Durazno en mejor posición económica, que rápidamente concurrieron a auxiliar y a dar cobijo a las familias damnificadas. Fue tal vez en el año 1959, año en que se registró la mayor creciente del siglo XX, cuando esa solidaridad debió transitar por la prueba más difícil. El periódico local, La Publicidad, registró entonces la noticia y la reflexión tantas veces repetida en Durazno. Y con esto termina. Dice el periódico La Publicidad: ha alcanzado límites extraordinarios el desborde del río Xi, como lógica consecuencia de las abundantísimas precipitaciones pluviosas producidas. Tal dolorosa circunstancia ha hecho que fueran desalojadas numerosas familias, cuyas viviendas se encontraban en terrenos bajos, espectáculo que lamentablemente se repite con mayor o menor intensidad todos los años en las sucesivas crecientes que se producen. Frente al panorama actual, entendemos que de una vez por todas deberían de abarcarse los poderes públicos a la solución inmediata que evite esas desagradables circunstancias y que podría consistir en la prohibición absoluta de edificarse en terrenos anegadizos para evitar las consecuencias de siempre y los perjuicios y trastornos que sufren quienes deben ser evacuados cada vez que el río se sale de su cauce. Porque no es posible que todos los años y a veces en muchas oportunidades se registre este lamentable episodio entre nosotros con su cortejo de perjuicios e inconvenientes. No es nuevo nada de lo que nos está pasando, ¿no? Increíble, y se repite año a año esa misma historia del 59, ¿no? Y las soluciones habitacionales no aparecieron nunca. Y la gente sigue construyendo y reconstruyendo en esa zona. La misma historia luego, ¿qué es la materia prima? Hay Xi, ¿no? otro escrito que me manda Oscar, que es sobre la creciente de 2010, en la cual reflexiona junto a otras personas de aquí de Durazno sobre posibles soluciones y habla justamente sobre las soluciones ingenieriles, ¿verdad? Es decir, sí, ya tratadas por obras, que ahora nuevamente el intendente dijo que con ingenieros internacionales, bla, 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 van a ver si pueden... Bueno, desde hace años se ven hablando de esto. Y es el mismo chamullo, el mismo cuento que nos han hecho. Fíjese que yo me remito ahí al año 1800, un diario que se llamaba... 1825 dijo. No, la Unión Cívica. Exacto, y después el diario El Durazno, y después el diario La Publicidad, y todos dicen más o menos lo mismo.